Buenas noches a los amigos y hermanos en Cristo. Hoy tenemos la segunda enseñanza de las Santas Escrituras. Damos gracias a Dios por bendecirnos y por permitir que podamos exponer esta palabra. Vimos una introducción de lo que fueron las Santas Escrituras del Antiguo Pacto, ayer, en el día de ayer. Aquí en la ciudad de Cúcuta estuvimos mostrando cómo fue que se llegaron a aprobar que eran Santas Escrituras. Y hoy vamos a hacer una introducción también sobre las nuevas Escrituras del Nuevo Pacto. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a empezar a aprender un poquito más de la palabra de las Santas Escrituras. Dice así la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, 42. Dios, nuestro poderoso Dios, nos enseña, ese es el libro de Hechos. Todos sabemos que es el libro histórico de un historiador, ¿sí? Escribió la parte de la historia de la iglesia primitiva, la primera iglesia apostólica. Dios permite que este hombre, Lucas, escriba el libro de los Hechos y lo recopila como algo histórico de lo que está sucediendo con la iglesia del Señor Jesucristo. Había un coro muy antiguo que decía la iglesia primitiva, o se hablaba de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, y preguntaban, ¿dónde está la iglesia primitiva? ¿Dónde anda la iglesia primitiva? ¿En dónde quedó estancada? ¿O cómo fue su desarrollo de la iglesia primitiva? Cuando la palabra de Dios dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, era que los mandamientos que el Señor Jesucristo les había dado por medio de los apóstoles, ellos los guardaban y los enseñaban. Ellos enseñaban los mandamientos. Entonces la iglesia primitiva, que la canción es antiquísima, es muy viejita, dice la iglesia primitiva, ¿dónde está? ¿Dónde está la iglesia del Señor? La iglesia primitiva, ¿dónde está? ¿Dónde está la iglesia del Señor? Es aquella que el pan compartía y todos los días velaba en oración. Es aquella que el pan compartía y todos los días velaba en oración. La iglesia primitiva, ¿dónde está? ¿Dónde está la iglesia del Señor? La iglesia primitiva, ¿dónde está? ¿Dónde está la iglesia del Señor? Es aquella que obra milagros conforme a la Biblia y el poder de Dios. Es aquella
la que obra milagros conforme a la Biblia y el poder de Dios. Entonces, en la iglesia primitiva, primero perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Segundo, compartían el pan y velaban en oración constante. Es una constancia. Ahí firmes, velando en oración. Unos 5 minutos, otros 10, otros 1 hora, otros 2 horas, otros 6 horas. Pero estaban velando continuamente en la oración. Entonces, Dios deja ese versículo en el capítulo 2 de Hechos 42, versículo 42, para que todo creyente, todo santo de Dios, todo santo de Cristo, esté donde esté en la denominación de la cuadrangular, esté en las asambleas de Dios, esté en la bautista, esté en la anglicana, esté en la presbiteriana, esté en la menonita, en los anabautistas, donde esté, tiene que perseverar en la doctrina de los apóstoles y en la doctrina del Señor Jesucristo. Eso pasó, eso sucedió y Dios lo dejó bien estampado ese versículo, que ojalá no se le olvide, porque ese versículo es fundamental para enseñar el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. A veces nosotros tomamos como a la ligera lo que hizo el Señor Jesús enseñando y lo que hicieron los apóstoles enseñando. Pero cuando viene una palabra inspirada por el Espíritu Santo, no deja de inspirar a los demás. No, no puede detenerse, no se puede resistir, porque viene por el mismo Dios con un poder que rompe todos los fundamentos y rompe todos los sistemas y rompe todos los organismos poderosos de la tierra. Y trae una energía poderosísima, porque es una energía que llena. A nosotros nos han enseñado los mismos apóstoles que somos tripartitos, o sea que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y en la parte tripartita, el cuerpo tiene muchos sistemas, el sistema circulatorio, el sistema muscular, el sistema nervioso, tiene muchos sistemas. Y para agarrar energía, oíganlo bien, para agarrar energía, fuerza, poder, tenemos que alimentarnos bien. ¿Qué quiere decir alimentarnos bien? Dejar todo lo que se llama glotonería. Y dejar todo lo que sean bebidas alcohólicas, bebidas fermentadas, porque Dios quiere que nosotros hagamos lo que Él nos dice a través de su palabra. El alma también la alimenta Dios. ¿Quién le alimenta la mente al hombre? Dios. ¿La mente a dónde va? A la memoria. ¿Y la memoria a dónde va? A la conciencia. Y la conciencia hace resaltar lo que está en la memoria y vuelve y lo saca a la mente. ¿Y quién alimenta el alma? ¿Quién alimenta sus emociones, sus sentimientos? ¿Quién alimenta sus metas? ¿Quién alimenta sus
su destino, quién alimenta la parte voluntaria suya, quién alimenta lo que nosotros llamamos la parte dinámica del ser humano. Pues Dios, Él tiene el poder para hacerlo. Y ahí es cuando el hombre necesita de esta tierra para poder tener energía en el cuerpo, y necesita de la tierra y de Dios, poderoso Dios, para alimentar su parte anímica, la parte del alma. Lo mismo sucede con el espíritu que mora en el corazón del hombre. El espíritu es lo más profundo que tenemos, lo más interno, hablemoslo así, pero está en el corazón. Cuando su corazón se para, el espíritu se va. Mientras su corazón esté latiendo, su alma, su espíritu y su cuerpo, seguimos en esta dimensión, en esta tierra. Pero cuando el corazón se para, el espíritu con su alma se van y el cuerpo vuelve al polvo. Eso porque somos tripartitos. Pero el inconveniente es cuando no entendemos que los tres necesitan fuerza, poder y energía. El espíritu no puede comer yuca, no puede comer carne, no puede comer pollo, no puede comer pescado. Las emociones tienen en gran parte la parte voluntaria y la parte de la mente y de la conciencia y de la memoria tienen voluntariamente que depender a veces de la tierra, de la energía terrenal, de lo que se ve aquí, una energía natural, totalmente natural. Pero Dios, que es poderoso, nos llena el espíritu, que es, hablemoslo así, es un vaso. Solamente lo puede llenar del Espíritu Santo. Dios lo llena del Espíritu Santo. Es cuando se agarra fuerza, agarra poder, agarra energía, mucho poder, pero viene del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios, que es las Santas Escrituras, son las que llenan tu espíritu. La palabra de Dios es la que llena su vida a través de lo que nos dejó el Señor Jesucristo. Porque Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida, dijo el Señor Jesucristo. Mis palabras son espíritu y son vida. Hay un libro que se llama La Introducción a la Psicología del Dr. Morgan. Tal vez muchos lo han leído. Ahí tiene una partecita muy buena en cuanto a examinar el ser. Hay otros libros ya de Simón Freud, que también habla mucho sobre la parte tripartita y la parte del hombre. Y hay un libro que son muy buenos, pero para entenderlos hay que estar bien metido con el Espíritu de Dios y con las Santas Escrituras, porque si nos adelantamos, podemos llegar a un fanatismo terrible. Y si nos quedamos, podemos perder lo que Dios nos ha enseñado. El libro se llama El hombre espiritual. Tomo 1, tomo 2 y tomo 3 de Watchman Nee. Watchman Nee fue un hombre que estuvo en prisión muchos años, en China.
Y allí Dios le enseñó muchas cosas en la cárcel. Y en la cárcel escribió muchas cosas para su entorno, para su época. Entonces, si usted quiere alimentar su espíritu y su alma, tiene que estar leyendo las Santas Escrituras y perseverar en la lectura y en el ejercicio de desarrollar las prácticas de las enseñanzas del Señor Jesucristo y desarrollar las prácticas que enseñaban los apóstoles. Problemas difíciles y problemas sencillos. Congregaciones pequeñas, congregaciones grandes. Entonces, todo lo encaminamos como en una especie de molde espiritual que Dios no planteó en las Santas Escrituras. Lo podemos plantear como Simón Freud, sin Dios, o como Erich Fromm, que hablaba de las virtudes prácticamente sin Dios, o como los alcohólicos anónimos, que no necesitan de Dios para curarse del alcoholismo, según ellos. En todo el mundo se reúnen y son sincretistas. Usted viene de tal religión, usted de tal, motívese y vamos a dar la charla en los testimonios y salimos del alcohol sin Dios, sin reconocer que somos seres espirituales, seres anímicos y seres corporales y humanos. Entonces Dios necesita a veces demostrarnos que sí necesitamos el alimento espiritual. Y el alimento espiritual son las Santas Escrituras. No hay otro alimento espiritual. Porque el apóstol Pedro, que es un hombre muy versado después de haber andado con el Señor, conocimiento hermoso, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Búsquelo. Ahí está el versículo, en Pedro. El Espíritu Santo inspiró a Pedro para que dejara ese versículo también plasmado. Ahora bien escrito. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una, dos, tres santas escrituras en mi casa, pero no las leo? No las pongo en práctica. No evalúo de lo que me afecta las santas escrituras a mí. O las pongo en duda y las arrumo. Unas las meto en unas cajas y ya las tengo en unas cajas y no las leo. Otras las mando a recortar y digo: este versículo sí me sirve y este versículo no. Este capítulo sí me sirve, este capítulo no. Recorto esto. Dejo lo que me sirva, lo que esté a mi alcance. Y prefiero leerme un libro de positivismo o de la nueva era. Me leo un libro importante de Napoleón Hill, ¿sí? O me leo el mejor libro del vendedor más grande del mundo para ser un comerciante excelente. O me leo los libros de solo éxito
Y eso me alimenta, pero ¿qué va a alimentar? ¿Será que va a alimentar la parte espiritual mía? Entonces, cuando hablamos de maldiciones generacionales, que yo soy maldito porque mi abuelo practicaba esto, y porque mi bisabuelo practicaba esto, y porque mi tatarabuelo practicaba esto, y, y esa maldición me ató a mí, ató a todos, y ata a mis hijos, y ata a mis nietos. Tengo que saberlo enfocar, porque cuando yo empiezo a alimentarme con las santas escrituras, la palabra de Dios, hay un versículo que es fundamental en la libertad, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, capítulo 8, ahí está la palabra, en Juan capítulo 8. Pero ¿qué hemos hecho? Guardar las escrituras. No es que mi mujer me critica mucho por yo por ponerme a leer la Biblia. Le echamos la culpa a la esposa. Entonces, no encontramos la respuesta, porque no podemos orar y no le creemos a la palabra tampoco. La leemos, pero no le creemos lo que ella nos dice. Entonces viene una separación, nos separamos. Y si se pone muy crónica la situación, donde yo alimento mi espíritu con bebidas espirituales satánicas, con bebidas espirituales de demonios, con bebidas espirituales, porque la Biblia dice bien claritico, no podéis beber la copa de los demonios y la copa del Señor. Dice la Biblia, ¿no? No podéis beber la copa de los demonios y la copa del Señor. Entonces, si yo espiritualmente me alimento con la copa espiritual de los demonios, la cronizo, vuelvo crónico, la separación y me divorcio. Y entonces, al divorciarme, sigo bebiendo la bebida de los demonios porque no encuentro, y leo la palabra y no encuentro resolver mi problema. Y ella tampoco lo puede resolver porque ella es mi esposa y ella no lo puede resolver tampoco porque ya no le interesa. La Biblia sigue allá llena de polvo. Sigue allá debajo de la mesa, sucia. Las Santas Escrituras aquí están de pasada. No las valoramos, no las ponemos en alto. La historia comenta de un hombre que se llamaba Jorge Müller, un varón de Inglaterra, un varón, un siervo de Dios, que leyó 200 veces la Biblia, 200 veces completas la leyó. Él fue el que hizo los orfanatorios en la Segunda Guerra Mundial, y él fue el que hizo los ancianatos y los hospitales. Hizo muchas obras sociales hermosas en nombre de mi Señor Jesucristo. 50 veces leyó las Santas Escrituras o la palabra de Dios, 50 veces la leyó de rodillas la leyó. Pero había otro varón también, también de Inglaterra, que era un predicador que se subía en un banquito y le predicaba a 30.000 personas sin micrófono, sin bafle, sin nada. Ese varón se llamaba Jorge Whitefield, George Whitefield.
Y siempre que yo Huitefil leía las Santas Escrituras, la palabra de Dios las leía de rodillas, con mucha reverencia, con mucho respeto. Y fue el hombre que más ganó almas prácticamente en aquella época y perseveraron. Y hubo otro hombre también que Dios lo usó mucho, pero no duró mucho. Él predicó de los 22 a los 29 años. Era un hombre de Escocia llamado Robert McCheyne. Para donde iba, cargaba las escrituras y al que se encontraba le dedicaba tiempo explicándole las santas escrituras. A veces nosotros no queremos beber de la palabra de Dios, no queremos beber del Espíritu de Dios, su santa palabra, y no queremos perseverar. Entonces bebemos de la copa de los demonios y bebemos de la copa del Señor. No se puede. El Señor dijo que no se podía. O le servimos a un solo Señor, porque a dos señores no se le puede servir. Pero como esto está tan cambiado, como han pasado ya 20 siglos, entonces le servimos a los dos señores, a Cristo y al diablo. Y nos volvemos seres con una educación y una urbanidad y una elocuencia que cuando nos toca estar a favor del uno lo defendemos y cuando nos toca estar a favor del otro no defendemos. Pero el Señor Jesucristo dijo que nos guardáramos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. El Señor Jesucristo, mi Señor, dijo, guárdense de la levadura de héroes, de los políticos. Bueno, en aquel tiempo, según ellos, ahora creo que Pablo le hacía publicidad política pagada a Félix y a Herodes. Parece que Pablo como que le hacía política a ellos para ganar muchos seguidores. O parece que los apóstoles le hacían política a Herodes para que Herodes se calmara y no los persiguiera. Ahí está la razón, porque cuando usted bebe espiritualmente las santas escrituras, está bebiendo la copa del Señor Jesucristo, está bebiendo su sangre, está bebiendo su poder, está bebiendo su energía, está bebiendo su fuerza, está bebiendo su vigor, y entonces usted, por donde ande, Dios lo va a usar de una manera hermosa. Y Dios va a hacer maravillas, pero no para que se vanaglorie, ¿no? Ni para que esté dando testimonio constante de lo mismo para ver si recibe un pago, un lucro. No, no, no. Repitiendo lo mismo para ver si le dan un lucro. No, en ellos no hubo eso. Y mire lo que dice la escritura, porque nosotros a veces necesitamos comprobar lo que dice la palabra de Dios. Dice así. Miren en Efesios 2:20. Dice la palabra de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, hermanos, olvidémonos de beber de la copa de los demonios, bebamos de la copa del Señor Jesucristo.
para que podamos vencer eso que llamamos maldiciones, el pecado, transgresiones, iniquidades. Y para los que trabajan con el Estado, con el gobierno colombiano, para los que trabajan en la nación, para los que trabajan en el departamento, en la capital, en el pueblo, ponga como primer orden, como lo más importante de su vida, las Santas Escrituras, la palabra de Dios. No haga como el taxista. El taxista llega, pone la Biblia allá adelante en el panorámico y cuando quiere pecar, pum, la cierra y la baja y la guarda en la guantera y ahí tiene su mal. No haga como el taxista. No haga como la iglesia vieja, tradicional, que se corrompió desde el año 300 para acá, que lleva 17 años, 17 siglos, lleva corrompiendo la humanidad con catecismos que reemplazan, dizque, la palabra de Dios, las Santas Escrituras. Y ahí donde usted no les haga caso, los jesuitas lo persiguen y lo van a perseguir, porque ellos defienden el capital que tienen en todo el mundo, el oro que se robaron de todas las naciones a través de limosnas, diezmos, ofrendas, negocios, bancos, universidades, educación. Ellos defienden eso. Pero nosotros no sentimos envidia de eso. Nosotros nos conformamos con ser un grupo de 100, de 200, de 500, de 1000, y adorando nosotros al Cristo de la gloria, y que el pastor, y que el evangelista, y que el profeta, y que el maestro enseñe las Santas Escrituras como son. No porque a mí me parece que se equivocó aquí Pablo, y a mí me parece que aquí se equivocó Pedro, y aquí me parece que aquí se equivocó Judas, y se equivocó Santiago, y se equivocó Juana, y a mí me parece que ponen como si la palabra de Dios no estuviera tan bien aprobada por los 6 primeros concilios de la iglesia, que la iglesia de los apóstoles hasta el año 300 fue una iglesia consagrada a Dios, santa, justa. Pero ¿qué sucedió? En ese tiempo, cuando se consagraron, tenían mucha persecución. Una iglesia que no recibe persecución por las enseñanzas y las prácticas doctrinales, es una iglesia vacía, es una iglesia fría. Porque también el Señor dijo, vamos a dejarle este versículo a todos para que aprendan que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, dice la palabra. Y el Señor nos advierte, nos llevarán ante tribunales, nos llevarán ante grandes juzgados, ante inspecciones, nos llevarán ante, hablemoslo así, jueces de delincuencia para que nos juzguen. Pero nosotros tenemos que seguir, es con lo que dice las Santas Escrituras. Así no nos guste, porque ahí encontramos la solución al problema con nuestros hijos que están en la droga. Ahí encontramos el problema más terrible que hay hoy en la tierra, que son las mujeres solteras.
madres solteras. Eso ya lo volvieron un juego de madres solteras y madres solteras, que bienestar familiar, que no sé qué, que madres solteras, y eso es como el seguro social cuando los políticos todos querían administrar el seguro social para enriquecerse y sacar tajada grande de ahí y pecular, hacer el peculado más propio y seguir y seguir y seguir y seguir siendo ricos, riquísimos. ¿Quién puede con las familias antiguas de los políticos aquí en Colombia? Nadie puede con ellos, porque usted va a hablar y ellos son los dueños de los edificios más altos de Bogotá. Los expresidentes son los dueños del transporte, de todo el transporte en Colombia. Pero las escrituras dicen que los ricos aullarán, dice la palabra. Aullarán. ¿Por qué aullarán? De los golpes que van a recibir por parte de mi Señor Jesucristo. Ahora cada 10 años, no, que el petróleo se acaba y que el petróleo se acaba y que no sacamos ni 1 millón de barriles y que el petróleo se acaba. Y por allá sacando petróleo donde no está ni hablemoslo así, ni referenciado en el Congreso de la República. Y exporten petróleo y súbanle a la gasolina y súbanle a la gasolina, y están las injusticias que habla la Biblia. Entonces, si le suben a la gasolina, tienen que subirle al plátano, porque el señor conductor que lleva el camión dice, no, le subieron a la gasolina, me toca subirle al plátano. El arrocero, no, le subieron a la gasolina, me toca subirle al arroz. Pero ¿cómo así que cada 8 días, cada 15 días, cada mes nos tienen en una inflación terrible y le echan la culpa que al gobierno comunista y que al gobierno liberal y que al gobierno conservador y se echan la culpa, pero los ricos siguen ahí agarrando sus tajadas? Pero ¿quién los desenmascara? Una Biblia cerrada, una palabra de Dios cerrada, una santa escritura cerrada, allá llenas de polvo, en una bolsa guardada. No, tenemos que volver a abrirlas y hacer lo que hizo Martín Lutero y Juan Calvino. Predicar la verdad, predicar el evangelio como está escrito. Si yo no puedo solucionar el problema de mi hijo o de mi hija que se me volvió prostituta, se me volvió lesbiana, es porque no estoy bebiendo de la copa de Cristo para resolver ese problema, no estoy bebiendo de las santas escrituras. Porque el Señor no se puede contradecir, el Señor Jesucristo no se puede contradecir, el Padre no se puede contradecir, el Espíritu Santo no se puede contradecir, porque Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo resolveré sus problemas. Yo los resolveré. Pero no terminan los hijos de uno en una secta satánica. Terminan los hijos de uno en una política satánica. Terminan los hijos de uno cantando y bailando música satánica. ¿Por qué? Porque nosotros no nos tomamos el tiempo de escudriñar las escrituras. No, que la Biblia tiene una letra muy pequeñita y que no la puedo leer, imagínense, hermano. Y compra un televisor plasma de 4 millones y no puede comprar una Biblia de 200.000 pesos. Y teniendo con que, si compra un celular de 3, 4 millones y no puede comprar una Biblia con letra grande. Y entonces llega el internet. Hoy me decía una señora, ¿qué hago? Que el internet me destruyó mis hijos. Le dije, señora, vuelva a la palabra de Dios, vuelva a las santas escrituras.
Sí, pero es que para tenerlo contento me toca estarle dando el celular. No, edúquelo con las Santas Escrituras. Pelado de 10, 12, 14 años, hay que educarlo con las Santas Escrituras. Pero ellos ya perdieron la esencia y la sustancia y el néctar de la Santa Escritura porque usted lo perdió hace años, hace años. Usted va a culto porque ya se volvió religioso, un fanático más, pero no porque anda en el Espíritu, no porque anda con el Espíritu de Dios prendido, como dice la Biblia, alegre, contento, gozoso. ¿Por qué nos dejamos influenciar de la copa de los demonios? ¿Qué nos trae la copa de los demonios? Lo dice Gálatas, nos trae adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, inmundicia, celos, contiendas, iras. Todo eso nos trae la copa de los demonios. Entonces Satanás está contento porque estamos bebiendo de su copa y estamos desechando las Santas Escrituras, la palabra del Señor. Volvámonos a la piedra que desecharon los edificadores. Volvámonos a Cristo. Pídale perdón, porque ya lleva más de un mes sin leer la Biblia. Pídale perdón porque usted no valora las Santas Escrituras. Pídale perdón porque usted fue a un instituto bíblico y no lo valoró. Pídale perdón porque usted fue a un seminario bíblico y no valoró nada de ese seminario bíblico. Pídale perdón porque usted fue a una universidad de lo más prestigioso y usted no valoró las enseñanzas de Cristo en esa universidad. Y amemos la palabra del Señor, amemos sus mandamientos. Volvámonos. No está en una edad para no volverse. Usted puede volver a los 90 años, pero vuelva hacia el Señor. Vuelva hacia Cristo para que Cristo vuelva y diga, Señor, el que estaba borrado del libro de la vida, vuelvo otra vez y lo escribo. Esa facultad solamente la tiene el Señor dice que estaban inscritos desde antes de la fundación del mundo, pero también el Señor dice en Apocalipsis que lo borrará del libro de la vida y también el Señor dice que lo puede reescribir porque usted se arrepiente de corazón. ¿Y de corazón qué es? Pues su espíritu. Su espíritu se arrepiente de seguir la corriente de Satanás. Dios los bendiga. Mañana seguiremos con la tercera enseñanza de las Santas Escrituras. Dios los bendiga y que les dé sabiduría y les dé entendimiento y les dé inteligencia para que sigan la verdad de Cristo. Que pasen feliz noche.